Bueno, vamos a tratar de entender el límite de una función en un punto. Antes de ver este vídeo hemos tenido que comprender límites de una función en más infinito y en menos infinito, que lo hemos visto en clase, y hemos tenido que ver también el vídeo y comprenderlo de límites gráficos, porque yo voy a dar por supuesto en este vídeo que cuando veis un gráfico, el límite a llegar a cualquier punto o a irnos a infinito lo estáis viendo en el gráfico y sabéis deducir a dónde se va la función cuando yo muevo la X hacia algún sitio, ¿vale? Eso lo voy a dar por hecho, no lo voy a explicar en este vídeo. Quien no haya entendido eso, es complicado entender este vídeo sin saber hacer eso. Bueno, con esta premisa, cuando veíamos los límites que tienden a más infinito o a menos infinito, evidentemente si x está tendiendo a más infinito, como tenemos aquí en este lado, yo al más infinito solo me puedo acercar por un lado, que es por su izquierda. Yo no puedo sobrepasar el más infinito y acercarme por la derecha al más infinito. Entonces siempre me voy a acercar por la izquierda al más infinito. Solo tengo un lado para tender al más infinito, que es pues dándole valores a la x cada vez más grandes, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000 millones, 10.000 millones, y así me voy acercando a más infinito. Cuando me acerco a menos infinito, solo me puedo acercar por la derecha del menos infinito, dándole valores de menos 10.000, menos 15.000, menos 100.000, menos 1.000.000, etcétera, etcétera. Pero cuando la x tienda a un punto, la cosa cambia, porque aquí veis, por ejemplo, que la x está tendiendo a 2, y ahora ya nos podemos plantear, bueno, pero a 2, ¿por dónde me acerco? Porque ahora me puedo acercar por la derecha y por la izquierda, porque al ser un número finito, yo ya me puedo acercar por la derecha y por la izquierda. Si me acerco por la izquierda del 2, lo que estoy dándole a la función, o sea, a la x, le estoy dando valores de 1,9, 1,99, 1,999, etc. Así me estoy acercando al 2 por la izquierda, es decir, con valores menores que el 2. Eso lo vamos a indicar poniéndole este menos, que no significa un signo negativo, ¿vale? Sino que significa que me estoy acercando al 2 por la izquierda, es decir, con valores menores que el 2. Por eso le pongo un menos. Pero también me podría acercar por la derecha, es decir, me puedo acercar al 2 por este lado. Si me estoy acercando por ese lado, pues le estaré dando valores de 2,5, 2,1, 2,01, 2,001, y así me puedo acercar todo lo que quiera. Porque los límites, recordamos que no llegamos a tocar el punto, sino que le vamos dando valores cada vez más cerca, pero sin darle el 2, ¿vale? No nos importa lo que valga la función en el 2 para los límites. Para los límites nos acercamos al 2 tanto como queramos, pero sin tocar el 2. Bueno, pues si me estoy acercando por la derecha, lo que hago es que le pongo un más aquí como si fuera un exponente. Y eso simplemente lo que nos indica es que me estoy acercando al 2, x tiende al 2, pero por el lado de la derecha, es decir, con valores mayores que el 2. Por eso le ponemos un más. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo vamos a decir que existe el límite? Cuando x tiende a 2 y vamos a dar su valor. Bueno, pues ese límite va a existir cuando existan el límite por la derecha del 2, es decir, acercándome con 2,1, 2,01, 2,001. Cuando exista el límite cuando me acerco por la izquierda al 2, es decir, dándole valores a la x de 1,9, 1,99, 1,99. Y esos dos límites, esto es importante, cuando esos dos límites sean iguales. Si no son iguales, decimos que no existe el límite de f de x cuando x tiende a 2. Es decir, se tienen que dar tres condiciones. Que exista el límite por la derecha, que exista el límite por la izquierda y que esos dos límites sean iguales. Y entonces diremos que el límite f de x cuando x tiende a 2 existe y vale lo que valgan esos dos límites que llamamos laterales, ¿no? Lo de la izquierda y lo de la derecha le llamamos límites laterales. En el ejemplo de la gráfica que tenemos aquí, si yo me planteo este primer límite, que es el límite de f de x cuando x tiende a menos 2, pues mirando la gráfica vemos que tanto por la derecha como por la izquierda la función se acerca al menos 5. Es decir,
el límite por la izquierda del 2 es menos 5, el límite por la derecha del 2 es menos 5. Como existe por los dos lados y vale igual, decimos que el límite cuando x tiende a menos 2 vale menos 5. Es decir, que para acercarnos a un punto siempre deberíamos de hacer por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Y si vale lo mismo, entonces decimos que el límite en ese punto vale eso. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 3, si lo miramos en la gráfica, vemos que por la izquierda el límite es 4 y por la derecha del 3 el límite es 2. ¿Vale? Para entender esto, ya digo que hemos tenido que entender el vídeo de límites gráficos y lo que hemos explicado en clase. Como por la derecha y por la izquierda valen diferentes, pues decimos que este límite, cuando x tiende a 3, no existe. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el 5, cuando x tiende a 5? Pues por los dos lados, tanto si me acerco al 5 por la derecha en la x como si me acerco por la izquierda, esos dos límites valen 6. Los dos valen igual, valen 6. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 5 vale 6. Bien, vamos a plantearnos qué pasa cuando la función es continua en un punto. Yo, por ejemplo, aquí he dibujado una función que no es continua siempre. Hay un par de puntos en los que no es continua. Veis que tengo que saltar, ¿vale? Tengo que levantar el lápiz. Pero el punto que yo he escogido, que es el 3, pues ahí, como veis, por ahí sí pasa continua la función. Es decir, por aquí yo no tengo que levantar el lápiz a pasar por el 3. Entonces, si os fijáis, al ser continua en x igual a 3, el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha y por la izquierda no solo son iguales, sino que es igual a lo que vale la función en ese punto, concretamente a 10, porque en este punto vale esto, ¿vale? Lo que he señalado ahí en negro. La conclusión que sacamos es que si la función es continua en un punto, el límite de la función en ese punto vale lo mismo que la función. Siempre y cuando, repito, la función sea continua. Es decir, si en x igual a 3 es continua, como esta función lo es, estas dos cosas son iguales. Entonces, claro, cuando sea continua y yo tenga que calcular un límite, es mucho más fácil que está dándole valores por la izquierda y por la derecha, es mucho más fácil sustituir el valor en la función, sustituir el 3 en la función. Porque yo no estoy calculando lo que vale la función, quiero calcular el límite. Pero es que si es continuo en x igual a 3, ese límite que yo quiero vale lo mismo que la función en el 3. Entonces calculo la función en el 3 y ya sé lo que vale el límite. Es súper fácil. Siempre y cuando sea continua. ¿Qué vamos a hacer? Pues que nosotros en todos los límites, cuando nos den un límite en un punto, nosotros vamos a sustituir. Porque si la función es continua, no me va a dar ningún problema y nos va a salir el límite del tirón. Cuando no sea continua, porque un denominador se haga 0, etc., pues vamos a ver que un denominador no sale 0. Y entonces vamos a decir, hey, aquí no vale esto. Aquí tendremos que hacer otra cosa. Pero mientras que la función sea continua, no vamos a tener ningún problema. Os pongo unos cuantos ejemplos, ¿vale? Aquí es el resumen de lo que hemos hecho. Si f es continua en x igual a a, el límite de f de x cuando x tiende a a es lo mismo que la función en a. Entonces, para calcular el límite, calculamos la función en a, que es mucho más fácil, y ya tenemos el límite. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primero, límite de x cuadrado más 1 cuando x tiende a 3. Esa es una función que es continua en todo R, porque no tiene denominadores, ¿vale? No hay logaritmos, no hay raíces, no hay ningún tipo de problema. Con lo cual, lo único que hago, pues sustituir el 3. 3 al cuadrado más 1. 9 más 1, 10. Y ya he terminado el límite. En realidad lo que he calculado es f de 3. Porque si yo calculara el límite, tendría que darle valores a la derecha del 3 y valores a la izquierda del 3 y ver hacia dónde va. Bueno, pues esas dos cosas me van a salir 10. Porque al ser continua, calculando la función en ese punto es mucho más fácil. Vamos a ver el segundo. El segundo ya tiene denominadores, cuidado. Si tiene un denominador donde se haga 0 el denominador, ahí tenemos un problema de continuidad. Pero mientras que no se haga 0 no hay problema.
Y concretamente en x tendiendo a 2, en el 2 no tiene problema de continuidad, porque el denominador no se hace 0. Así que vamos a sustituir la x por 2. Y ya tenemos cuánto vale el límite. Menos 1. En el tercer ejemplo, este de aquí, vamos a ver que vamos a sustituir el x por 1 y eso nos anula el denominador. Ahí no va a ser continua y ahí no vamos a poder calcular el límite por aquí. Nosotros de todas formas, de principio sustituimos el 1. Si hay problema de continuidad nos lo va a cantar el resultado. Es decir, yo sustituyo el 1 y digo 6 por 1, 6, menos 4, el número 2 vale 2. Y abajo vale 1 menos 1, 0. Partido por 0 no puede ser en matemáticas. Aunque de esto hablaremos luego, porque en realidad no es un 0, es algo que tiende a 0. ¿Vale? Pero bueno, aquí hay un problema. Bien, pues cuando hay un problema lo voy a recuadrar y luego me van a enseñar cómo se trata este tipo de límite. Pero los dos que yo he hecho previo y millones de límites que al sustituir el número no me da ningún problema, me sale un número cualquiera, ahí lo sustituyo y ya está. ¿Vale? Este ya digo que queda pendiente de ver cómo se resuelve. Lo veremos en otro vídeo. El último, este de aquí. Bueno, pues sustituyo el menos 2. Es decir, cuando me den el límite en un punto, lo primero es sustituir. Vuelvo a repetir, si sale un número finito y normal, aquí no hay problema, se ha acabado el límite. Si me sale algo partido por 0, o lo que vamos a ver ahora, una determinación que es 0 partido por 0, entonces ahí tendré que aplicar una técnica, que eso ya la veremos luego. ¿Vale? Aquí concretamente, si yo aplico el menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Abajo es menos 2 más 2, 0. Bien, pues esto tampoco lo puedo manejar ahora, ¿vale? Esto se va a llamar una indeterminación, pero eso no preocuparos porque eso lo vemos luego en otros vídeos y lo veremos en clase también, ¿vale? Entonces, aquí no puedo resolver el límite sustituyendo. Bueno, vale, pues aquí tengo que aplicar otra técnica. Pero si al sustituir me da un número, digamos, normal, ¿vale? Me puede dar 0. Lo que no me puede dar es algo partido por 0. ¿No? Pues entonces lo sustituimos y punto, y se ha acabado el límite. Aquí, bueno, era otro pequeño ejemplo, es parecido, bueno, es machacar un poco lo de antes, esto, ¿vale? El límite de f de x, por ejemplo, cuando x tiende a 3, vemos que no existe. Porque por los dos lados se va a sitios diferentes. Por la izquierda va a 4 y por la derecha va a 2. Sin embargo, f de 3 sí existe, no tiene problema, vale 2. Entonces, fijaros que el límite y la función a veces no valen lo mismo. Hemos dicho que esas dos cosas valen igual en puntos en que la función es continua, pero es que en x igual a 3 no es continua. Con lo cual ahí no tiene que coincidir la función con el límite. No vamos a poder hallar el límite sustituyéndolo en la función, porque este límite no existe y sin embargo la función me vale 2. Ahí no podemos, ahí no nos vale esto, ¿vale? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 2, el límite existe y vale menos 5. Por los dos lados se acerca al menos 5. El límite, esto es importante, el límite le da igual lo que valga la función en el punto. El límite estudia cómo te acercas, por la derecha y por la izquierda, pero no estudia cuánto vale la función en el punto, ¿vale? Sin embargo, f de menos 2, que es sustituir el menos 2 en la función, pues sale 1, 2, aquí no, está el menos 3, pues sale menos 3. Veis que no coinciden, son cosas diferentes el límite y la función. ¿Por qué? Porque la función ahí no es continua. Nosotros hemos dicho que el límite y la función valen lo mismo en puntos en que sean continuas la función. Y en el último caso, que es el x igual a 2, aquí, si os fijáis, a este punto sí es continua la función. Luego ahí sí va a coincidir. Si os fijáis, el límite por la derecha y por la izquierda tiende a 3 y f de 2 también es 3. Como es continua, ahí sí que coinciden. Pero en los otros dos casos que hemos visto, no. Vámonos a una función a trozos. Con las funciones a trozos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los puntos frontera, en este caso el x igual a 5, ya sabéis que le llamamos punto frontera a cuando esa función cambia de expresión,
¿vale? En este caso, en x igual a 5, cambia de x cuadrado más 2 a 2x menos 1. Ahí hay que tener cuidado, porque si yo me acerco por la izquierda, es decir, por valores más pequeños que el 5, estoy aquí y por lo tanto la función tiene esta cara. Pero cuando me acerco al 5 por la derecha, estoy en valores mayores que el 5, es decir, 5,1, 5,01, etc. Y ahí me tengo que venir aquí, con lo cual la expresión será esta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en una función a trozos cuando calculo el límite justo en el punto frontera, porque ahí por la derecha y por la izquierda voy a tener que utilizar expresiones diferentes, ¿no? Voy a hacer el ejercicio este un poquito más completo y vamos a calcular este punto que digo de x tendiendo a 5, pero antes vamos a calcular otros 4. Primero empezamos con el límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando yo tiendo a menos infinito estoy metiendo valores de menos 10.000, menos 1.000.000, menos 10.000 millones. Esos son valores todos más pequeños que el 5, con lo cual estoy aquí. Entonces, la cara que me da esa función cuando x tiende a menos infinito es esta cara de aquí. Esto ya lo hemos visto en clase, que tiendo esto, serían, solo tenemos en cuenta el término x cuadrado, porque estamos yendo a menos infinito, el 2 no cuenta para nada, y menos infinito al cuadrado sale más infinito. Sin embargo, cuando x tiende a más infinito, estoy en valores mayores que 5, de hecho son mucho más mayores que 5, ¿vale? Estoy metiendo valores muy grandes. Entonces ahí voy a tener que utilizar esta expresión de aquí. Entonces cuando a mí me dan este límite, yo digo, y aquí cuando x tiende a más infinito, la cara de la función es esta. Calculo este límite cuando x tiende a más infinito, esto no lo voy a explicar porque lo hemos visto ya en clase, no me voy a entretener mucho con esto, eso sale más infinito, ¿vale? Bien, nos pasamos al siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a 3. Como 3 es menor que 5, estoy en esta zona y por lo tanto tengo que utilizar esta cara. Así que cuando x tiende a 3, mi función se comporta de esta manera, como x cuadrado más 2. Sustituyo el 3 sin problema, porque ahí la función va a ser continua en el 3, porque es una función continua, x cuadrado más 2 es continua en toda su parte. Pues sustituyo y quedaría 3 al cuadrado, 9 más 2, 11. ¿Cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 10? Como 10 es mayor que 5, estoy en esta zona, por lo tanto tengo que utilizar esta expresión. Es decir, el límite cuando x tiende a 10, mi función tiene esta cara. 2 por 10, 20, menos 1, 19. El punto más problemático, cuando x tiende a 5. Porque ahora, ¿qué cara pongo? ¿La de x cuadrado más 2 o la de 2x menos 1? Pues aquí tengo que distinguir cuando me acerco a x por la izquierda, que ahí f de x, como por la izquierda son valores menores que el 5, estoy en la de arriba y tengo esto. Y cuando me acerco por la derecha, tengo esta, porque estoy metiendo valores mayores que 5, 5,1, muy próximos al 5, pero mayores. Bien, pues sustituyo en una y en otra el 5. Aquí es 25, 5 al cuadrado 25, más 2, 27. Y aquí es 2 por 5, 10, menos 1, 9. ¿Qué pasa? Que cuando me acerco al 5 por la izquierda y por la derecha, esos dos límites existen, 27 y 9, pero no son lo mismo. Entonces, si no son lo mismo, yo lo que digo es que este límite no existe. Antes lo hemos visto gráficamente, ahora lo estamos viendo aquí analíticamente, ¿vale? Sin ver la gráfica, pero he calculado el límite por la derecha y por la izquierda y son diferentes. Entonces digo que el límite cuando x tiende a 5 no existe.